Muy buenas noches, bienvenidos a esta plática. Laboratorio Innofarma y el Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, SEAMVET, invitan a la charla del doctor Víctor Daniel Torres Alarcón, que nos hablará acerca de la infección contra la inflamación en las pruebas clínicas. Por favor, doctor, pues antes de empezar, algunas palabras. Pues muchas gracias por la invitación. Me parece formidable que tratemos de aprovechar estos tiempos de cuarentena para tratar de promover justamente el compartir estos conocimientos, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación. Entonces, pues vamos a continuar con esto. Ok, pues bueno, los dejamos aquí en compañía del doctor Daniel Torres y empezamos. Adelante. Ok, bueno, buenas noches a todos. Me pareció prudente hacer esta plática enfocada más que nada en el quehacer del médico en la clínica, porque generalmente suele suceder que el paciente, si bien no tiene signos claros de un proceso inflamatorio infeccioso, a veces solemos llegar a hacer tratamientos que llegan a ser casi casi como ya una fórmula, ¿no? Entonces, vamos a darle el antibiótico y vamos a ver cómo responde. Vamos a mandarle las pruebas de laboratorio y vamos a ver qué sucede. Pero muchas veces llegamos a tener como esas dudas específicas sobre estas entidades patológicas. Primero que nada, es muy importante considerar que la inflamación no es lo mismo que la infección. Esto es muy común, incluso le pasa mucho a mis alumnos de la UNAM, que de repente las interpretaciones en los ejercicios de hemogramas suelen interpretar procesos inflamatorios como infecciones claras. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ahorita vamos a definir qué es cada una de estas cosas, pero es importante caracterizar que podemos llegar a tener procesos inflamatorios sin infección, así como procesos de infección sin procesos inflamatorios. Puede sonar extraño, pero vamos a poner el ejemplo. Un paciente que está con leucemia felina, en una fase en la que no presenta signos clínicos, puede sin ningún problema ni siquiera mostrar incluso alteraciones de laboratorio y puede llegar a ser positivo al virus de la leucemia felina. O un paciente que tiene una inflamación sin infección, simplemente una lesión, vamos a suponer un problema autoinmune. Hay un proceso inflamatorio sin que necesariamente exista una infección involucrada. Entonces es muy importante considerar eso. Ahora bien, como definición, tenemos la inflamación como una serie de reacciones químicas y celulares que son una respuesta a cualquier estímulo que pueda afectar a un tejido, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos pueda afectar un tejido, un daño mecánico, agentes infecciosos, lesiones, traumatismos, etcétera, etcétera, radiaciones, calor, etcétera, pueden llegar a repercutir en inflamación. Y dentro de la definición de inflamación, se considera que se tiene como tal inflamación si se presentan estos famosos signos cardinales, que son el dolor, el calor, el rubor, el tumor y la pérdida de función del tejido involucrado. Ahora bien, cuando hablamos de infección, forzosamente tenemos que mencionar que es la invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de los organismos vivos. Es decir, que forzosamente tenemos que tener un agente extraño con un ADN diferente al del hospedador, al del paciente. Forzosamente tiene que haber un microorganismo ahí afectando, ¿no? Entonces, puede llegar a haber infecciones sin que nos causen procesos inflamatorios. Otro ejemplo, por ejemplo, es la brucela, que puede estar dentro de las células y no promover una reacción inflamatoria, puesto que ese es un mecanismo patológico, ¿cierto? Entonces, es muy importante caracterizar eso. Pero es un reto cuando en ciertos, seguramente ustedes colegas habrán visto en muchas ocasiones, pacientes que no tienen ni idea por qué tiene fiebres constantes, o pacientes que tienen cuadros inflamatorios, tal vez en estudios de laboratorio, sin que exista como tal
un hallazgo de infección, ¿no? Y eso es lo que puede llegar a ser difícil. Entonces, si nos basamos solamente en esas pruebas de laboratorio, puede llegar a ser relativamente complicado la interpretación. Ok, aquí vamos a hacer una revisión rápida de la inflamación, porque si quisiéramos revisar la inflamación, podríamos hacer una sesión de horas con respecto a esto, debido a que existen demasiados mediadores en estos procesos patológicos. Entonces, aquí vamos a considerar, me pongo el puntero. Bueno, vamos con el puro mouse. Entonces, primero tendríamos que considerar los procesos endoteliales de las células del vaso sanguíneo, que son las que, digamos, que gatillan estos mecanismos. Estas células endoteliales nos van a liberar prostaglandinas, leucotrienos y óxido nítrico. Estos, de manera general, van a gatillar muchos procesos celulares que puedan repercutir en cambios específicos, en cambios de la permeabilidad de la membrana, cambios de la permeabilidad del endotelio, etcétera, etcétera. Esto, bueno, obviamente nos va a llevar a una hiperemia, la cual justamente va a ser el causante de dos de los signos de inflamación que ya mencionamos, que es el rubor, que es la coloración del tejido, y el calor. Siempre lo hemos visto, ¿no? Si nos pica un insecto, si nos damos un golpe, siempre es muy común que sintamos ese calorcito de la lesión y ese cambio de coloraciones, ¿no? Porque existe una hiperemia activa, es decir, que ocurre un proceso en el cual llega más sangre hacia el tejido. Posteriormente, van a existir cambios interendoteliales que van a permitir justamente intercambios de muchos mediadores, células. Esto se va a dar prácticamente gracias a aminas vasoactivas, por ejemplo, la histamina, con factores del complemento, C3A, C5A, bradicininas, leucotrienos, factor activador de plaquetas. Esto prácticamente para ayudar a que en el proceso inflamatorio se pueda tener una adecuada migración leucocitaria, que justamente es lo que ocurre posteriormente, ¿no? Existe una respuesta leucocitaria, existe una migración de esos leucocitos hacia el sitio afectado. Se me olvidó mencionar que justamente la interacción de todas estos mediadores de inflamación nos pueden repercutir en el tumor, en el aumento del tamaño del tejido, porque ya existe intercambio de líquidos entre los espacios celulares extracelulares del espacio intravascular y el extravascular. Va a haber un cambio en la permeabilidad que va a permitir que justamente todos estos mediadores, proteínas y electrolitos se vayan hacia ese tejido. Por eso lo vemos incrementado de tamaño. Incluso podemos llegar a ver un claro edema. Ahora, ya cuando se tiene eso, pues obviamente en ese cambio de permeabilidad existe también una migración leucocitaria que por efecto de bradicininas y prostaglandinas nos pueden provocar el dolor, porque va a haber estimulación de ciertos receptores o nociceptores. Entonces, de manera general, se podría dar una mención de la inflamación así, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿para qué rayos queremos tener al paciente inflamado? ¿No? Porque es muy común que si el paciente tiene una lesión, lo primero en lo que pensamos es, vamos a darle un antiinflamatorio. No podemos permitir que el paciente tenga una pata inflamada porque le duele. Sí, ok, pero a final de cuentas, pensemos, la inflamación es un proceso que si bien puede ser patológico, es un proceso a final de cuentas de respuesta fisiológica a un estímulo, a alguna afectación. Entonces, tiene como tal el diluir, inactivar toxinas biológicas o químicas, es decir, justamente ese intercambio de electrolitos, de agua de un espacio a otro, también puede llegar a ayudar a que se diluyan ciertas toxinas. Justamente al dejar pasar muchas interleucinas, muchas citocinas,
y obviamente al dejar pasar también a estos leucocitos, nos van a ayudar a matar, secuestrar o acabar con microbios, materia extraña, tejido necrótico, células neoplásicas. Entonces es muy importante considerar eso, en el grado que permitamos que la inflamación, que también hay que tratar de controlarlo, ¿no? Porque ahorita vamos a ver las desventajas. En el grado que dejemos que la inflamación ocurra, vamos a permitir que existan funciones fundamentales del tejido. Tienen también como función degradar material extraño, justamente con esta migración leucocitaria, específicamente o más directamente hablando de macrófagos, por ejemplo, ¿no? Proveen factores de reparación. Estas mismas células van a proveer y van a secretar factores que van a ayudar a la reparación del tejido. El mismo dolor y ese incremento de tamaño, que es muy común, por ejemplo, que ocurra en articulaciones, nos van a restringir movimiento. Entonces, en el grado que el paciente también sienta dolor, va a dejar de moverse. Es algo que puede ser hasta irónico, ¿no? Que hasta puede sonar feo, pero si tal vez no tratan dolor en algunas circunstancias, considerando que los pacientes no tienen conciencia del cuidado de algunas lesiones, pueden procurar que el mismo dolor, pues, imposibilite ese movimiento, que bueno, no suena como muy bonito, ¿no? Vamos a dejar que le duele al paciente, dependerá de criterios y de grados de dolor. Y el mismo incremento de la temperatura del sitio lesionado va a repercutir en que exista mayor vasodilatación y con este incremento de la temperatura también se puede inhibir el crecimiento de algunos microorganismos. Ahora bien, ¿por qué rayos entonces existen los antiinflamatorios? Bueno, para tratar de evitar justamente estas tres entidades. Una son procesos de hipersensibilidad, ¿no? Que es muy común que puedan llegar a haber procesos en los cuales la inflamación repercute incluso en más daño. Por ejemplo, en reacciones autoinmunes. Sí, generalmente tratamos de controlar eso, ¿no? Procesos que puedan repercutir en más inflamación o más infección de manera exacerbada. Un ejemplo claro de esto es el SIRS, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que prácticamente el presentar, como su nombre lo dice, es un sistémica, vamos a tener un proceso en el cual estos procesos inflamatorios ocurren de una manera descontrolada y que pueden llevar a la muerte o incluso a disfunción orgánica. Y cuando se llega a tener en ciertos procesos fibrosis postinflamatoria, es porque existe ya un proceso de reparación en el cual, pues bueno, no se tuvo una curación como tal, una reparación tisular. Se tiene un proceso ya de fibrosis, se tiene sustitución del tejido sano por ya tal cual tejido fibrótico. Entonces, esto pues sí también es una desventaja y puede llegar a ocurrir y es justamente el causante de muchas patologías crónicas, por ejemplo, en insuficiencia renal crónica o en cirrosis hepática. Entonces, la inflamación ocurre por fases. Estas tres fases prácticamente las consideramos en el proceso inflamatorio agudo. Primero se tiene una fase líquida, en la cual justamente se va a tener un incremento del flujo sanguíneo. Ese cambio de permeabilidad va a repercutir en que exista mayor paso de líquidos de un espacio hacia otro, lo cual va a coadyuvar o ayudar también en la migración de leucocitos. Cuando migran esos leucocitos, pues ya se tiene como tal la fase celular. Ahora, la forma en la que estos leucocitos llegan a tejido, ahorita lo vamos a platicar, pero es mediante estos procesos. Es el reclutamiento, es decir, esas células que son necesarias para poder llegar al tejido inflamado, para poder hacer su trabajo, tienen que reclutarse. Siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Piénsenlo como si fuese un cuartel militar y piensen que las barracas o el cuartel militar es la médula ósea y los soldados que van a la guerra, que ya son, digamos, como ya están entrenados, son esos neutrófilos bien maduros, ¿no? Pero también puede llegar a ocurrir que necesiten los cadetes si es que la batalla se está perdiendo. Ahorita vamos a mencionar un poquito de eso. La marginación es un proceso por el cual los leucocitos se van, como su nombre lo dice, se marginan hacia los extremos del vaso sanguíneo, hacia las células endoteliales. Después ocurre el rodamiento, que
tal cual, los leucocitos ruedan sobre esos células endoteliales justamente para poder tener contacto de receptores específicos que son selectinas e integrinas para avisar justamente al endotelio que va a haber una migración mediada justamente por un proceso inflamatorio. Ocurre la adhesión, el leucocito ya se queda en una zona específica y después ocurre la migración, que puede ser transendotelial y en algunos casos también puede llegar a ocurrir algo llamado empereipolesis, que es una migración del leucocito a través de la misma célula, ¿no? Como que, digamos que la traspasa. Y ya después de todo el proceso de inflamación, siempre le va a seguir una fase de reparación. Esto siempre va a depender del grado de lesión que se tenga, del grado de daño, porque es muy diferente si se tiene una reparación a una cicatrización, ¿no? Es como cuando hablamos de una reparación de primera y de segunda intención. En una se tiene la membrana basal intacta, puede llegar a haber replicación o división celular sin problemas, y realmente va a haber muy pocas evidencias de un proceso cicatrizal. En cambio, en una cicatrización, ya como tal, hay sustitución del tejido por colágeno, fibrina que va a formar parte de la costra, etc. Entonces, estos cambios de permeabilidad van a repercutir prácticamente en esta parte, ¿no? En exudados. A ver, déjenme ver. ¿Sabes dónde se pone el puntero? No. Ok, no, bueno. No importa. Aquí, bueno, en la imagen pongo esto que también sería como para otra plática, hablar de las presiones o de las fuerzas de Starling, en las cuales, bueno, el intercambio de líquidos de un espacio a otro puede clasificarse dependiendo de la cantidad de presiones, ¿no? Por ejemplo, en un trasudado existe una baja carga proteica, que los círculos amarillos representan a las proteínas, las cuales están considerando o están representando o forman parte de una presión coloidosmótica que va a tener un efecto manteniendo el agua dentro del vaso sanguíneo y va a estar siempre en equilibrio con la presión hidrostática, que va a ser la fuerza que ejerce el corazón sobre los tejidos, ¿no? Entonces se tiene un equilibrio entre esas dos fuerzas. Si, por ejemplo, bajan las proteínas, se pierde la presión coloidosmótica, la presión hidrostática aumenta y por eso puede llegar a salir el líquido hacia los tejidos, que es líquido pobre en proteínas. En cambio, en un exudado se tiene una concentración normal e incluso a veces hasta mayor, dependiendo de cómo se ve la respuesta inflamatoria. Se tiene la salida de ese líquido hacia los tejidos y en este caso tenemos un líquido rico en proteínas. Un rico en proteínas que muchas veces también son mediadores de la inflamación, que van a promover también esa quimiotaxis y los signos signos cardinales que ya mencionamos con anterioridad. Entonces, cuando se tiene un exudado, eso es muy característico y representativo de un proceso inflamatorio. Es muy importante considerar eso, porque sea cual sea el proceso por el cual obtenemos en algún tejido una muestra, en el caso si tenemos algún paciente que tenga pérdidas a terceros espacios, vamos a tener justamente líquidos ricos en proteínas que nos van a dar una información, ¿no? O nos van a sugerir que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Y eso aparte, porque también está la cuestión celular, porque también tendríamos que compararlo o acompañarlo o complementarlo con la observación citológica. Ok, aquí ejemplifico justamente cómo ocurre la migración de los leucocitos. Aquí tenemos a un leucocito que va a tener esta marginación, posteriormente va a tener el rodamiento o rodación. Ese rodamiento va a permitir que esos receptores, estas integrinas y selectinas, señalicen al endotelio que tiene que tener tiene que haber un cambio en esos complejos intercelulares para permitir
el que se traspase justamente ese endotelio. Se tiene el rodamiento, se tiene la adhesión estable, que esto se llama pavimentación. Posteriormente se va a dar esa migración. Incluso para poder traspasar la membrana basal, incluso necesitan de ciertas proteínas proteolíticas para tratar de llegar a ese tejido. Ya una vez justamente en ese tejido van a expresar muchos otros mediadores que nos van a ayudar a traer más leucocitos o a estimular otros procesos. Y ya, bueno, independientemente de si el problema o lo que ocasionó el proceso inflamatorio se limita o se controla, bueno, esto puede repercutir en que quede en inflamación activa para después reparar. Si el problema persiste, si existe procesos inflamatorios continuos o el agente causal está repercutiendo en inflamación constante, entonces ya podríamos hablar de una inflamación crónica. Entonces, aquí tenemos justamente la separación de estos dos tipos, ¿no? Porque de repente es así, ¿cuándo es una inflamación y cuándo sé que es crónica y aguda? Bueno, pues justamente en la inflamación aguda tenemos procesos que duran desde horas hasta unos días, ¿no? Son prácticamente procesos que se controlan rápido. En cambio, en un proceso inflamatorio crónico pueden durar de semanas a meses. Repito, es dependiendo de si el problema se controló a tiempo, más bien no a tiempo, sino si se pudo controlar, si el proceso, el daño es constante, si el agente no se puede eliminar. Eso va a repercutir en que el proceso inflamatorio suela durar más de lo que debería. En la inflamación aguda es más común presentar de manera primaria una población de neutrófilos principalmente. Dependerá también si es del tipo de proceso. Si, por ejemplo, tenemos a un parásito invadiendo el tejido, también vamos a tener justamente migración de eosinófilos para poder controlar esto. Entonces, generalmente los granulocitos son los que llegan, ¿no? De manera más temprana. Procesos de hipersensibilidad tipo 1, por ejemplo, en procesos alérgicos, vamos a tener también una movilidad de basófilos relativamente mayor a otros procesos inflamatorios diferentes. En una inflamación crónica, la población celular que se puede observar en el tejido, ojo, en el tejido, suele ser de monocitos y linfocitos. Digo ojo porque no es igual, no necesariamente es igual el cómo se va a reflejar este cambio en la sangre. Eso dependerá mucho de la cinética del mismo leucocito y de los momentos en los que tomemos la muestra. Es muy común que en los procesos agudos existan exudados. Es mucho más fácil llegar a ver justamente el tejido con estos signos o estos signos cardinales de la inflamación. Es más común verlos en aguda que en crónica. En aguda, en inflamación crónica es más común que exista necrosis y esa necrosis dependerá del grado y de la extensión, pueda repercutir en reparación en diferentes grados. En un proceso inflamatorio crónico, generalmente hay una reparación que puede llevar a una curación, es decir, que no necesariamente va a haber alguna evidencia de que existió un proceso inflamatorio. En cambio, en un proceso crónico, dependiendo del grado de diseminación, el grado de daño, podemos llegar a tener tanto curación, fibrosis o granulación, incluso las tres al mismo tiempo. Entonces es muy diferente. Puede llegar a haber ya como tal signos o hallazgos. Si hablamos tisularmente, ya tenemos cambios citológicos que nos sugieren como tal un proceso inflamatorio crónico. Ahora, cuando hablamos de procesos de infección, como les comentaba, forzosamente tenemos que hablar de la presencia de un agente causal, en este caso, un agente infeccioso. Y aquí tenemos en primer lugar a nuestro famoso coronavirus, que nos está causando muchos dolores de cabeza a algunos, otros no. Pero bueno, prácticamente cualquier tipo de microorganismo va a ser
un factor que predisponga a una infección, ya sean bacterias, virus, parásitos, hongos o algas, ¿no? Aquí tenemos, bueno, imagen virus, bacterias. Esto es un hongo que se llama Syniclomyces butulatus, que es relativamente común en conejos, pero ya se ha visto también en heces de caninos, causando procesos diarreicos. Y aquí vemos unos quistes de Giardia. Entonces, cuando se tiene una presencia inflamatoria con bacterias o con virus o con parásitos, entonces ya podemos hablar claramente de procesos infecciosos, ¿no? Porque es muy común, no sé si habrán visto en algunos videos en las redes sociales, de gente quejándose, por ejemplo, de que llevan al paciente al hospital y resulta que tenía neumonía. Entonces tienen esa, pero a ver, ¿cómo que tiene neumonía? Eh, Más bien ¿tiene coronavirus o tiene neumonía? Y a veces se confunden, ¿no? No saben diferenciar y piensan que la neumonía es un proceso independiente, cuando realmente el coronavirus está repercutiendo en una neumonía. La neumonía es el proceso inflamatorio, el cual está acompañado del coronavirus, ¿no? Porque sí, de hecho, en algunas de las conferencias se habló al respecto, ¿no? De gente quejándose, ¿cómo es posible que mi paciente se murió de coronavirus y solo vino por una neumonía? No, sí, llegó con neumonía por coronavirus. Entonces es muy importante considerar eso. También hay otra cuestión que muchas veces le pido a mis alumnos que intenten o que por lo menos tengan muy claro, que es muy diferente hablar de procesos inflamatorios y procesos de aumento de volumen, porque no todo aumento de volumen es un proceso inflamatorio. Puedes tener incrementos de volumen con solo edema, tal vez por alguna cuestión linfática, sin que necesariamente exista un proceso inflamatorio. Y pueden llegar a haber procesos inflamatorios sin incremento de volumen. Entonces, ¿cuándo saben que hay inflamación? Cuando se tiene la presencia de células inflamatorias en el tejido en cuestión. Entonces vamos a hablar de lo que pues prácticamente el título de la presentación dice, ¿no? Inflamación versus infección en pruebas de laboratorio. Entonces vamos a ir yendo por las pruebas más comunes y vamos a empezar por el hemograma. Entonces, de manera general, como repaso, debemos de considerar que la anemia puede darse tanto por destrucción, que un ejemplo puede ser, por ejemplo, aquí una babesia, que está repercutiendo en la destrucción mecánica del eritrocito, lo cual va a disminuir los números de eritrocitos circulantes. Y cuando tenemos eritrocitos circulantes disminuidos, pues se altera justamente la capacidad de transporte de oxígeno. Otra puede ser la disminución de la producción, que ahorita aquí me voy a enfocar un poquito más. Y la otra son las pérdidas. Entonces, no necesariamente son entidades separadas, pueden tenerlas al mismo tiempo, pueden tenerlas independientes sin ningún problema, ¿no? Podemos tener un perro que tiene un problema en médula ósea con una mielofibrosis y que al mismo tiempo se enfermó con una dirofilariasis y lo atropellaron y se está desangrando, ¿no? Se pueden tener las tres al mismo tiempo. Pero bueno, aquí me importa considerar esto porque hablando de inflamación como tal, tenemos que considerar justamente la acción que tiene la hepcidina, que es una proteína de fase aguda, que lo que nos repercute es que esto señaliza para que el hierro que tenemos en el cuerpo se internalice en los macrófagos para que ese hierro no sea utilizado por microorganismos. Pero bueno, si no lo usan los microorganismos, tampoco lo usa el cuerpo para producir más hemoglobina. Entonces, es muy importante que consideremos cuando existe una disminución de la producción, porque la médula ósea está tal cual afectada o porque el proceso inflamatorio por vía de señalización proteica repercute en que haya una menor producción porque no hay más hierro disponible. Ahora bien, un proceso, por ejemplo, en este caso tengo una fotito que nos representa una histoplasmosis medular que puede repercutir en una disminución de la producción medular y que al mismo tiempo también nos puede cambiar o mover el proceso inflamatorio para disminuir el hematocrito por vías inflamatorias. Entonces es muy importante siempre correlacionarlo.
es muy importante que nosotros también tengamos el criterio de no solo ver las interpretaciones que nos pone el patólogo, porque aquí en México es muy común que el patólogo clínico, desde la interpretación, que ojo, no quiere decir que no tengan que leer la interpretación, tienen que leer la interpretación porque el patólogo clínico tiene estudios más profundos para poder determinar ciertas cuestiones específicas, ¿sí? Pero también se debe tener el criterio de ver los resultados para tener justamente un criterio que acompañe a los signos clínicos. ¿Sí? Ahí sí ya es una cuestión, yo siempre digo, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo el clínico con el patólogo clínico y el anatomopatólogo. Es una triada perfecta esto. Y cuanta más información nos demos entre todos, más información podemos dar. Entonces, esa es como eh, mi frase que siempre digo en clase, ¿no? Cuanta más información obtengo, más información doy. Entonces, muy importante considerar esto. No podemos dejar o decir que una anemia solita sea solo por inflamación, pero tampoco podemos descartarlo, ¿de acuerdo? Ahora, existe también otro cambio que es la trombocitosis. Aquí estamos hablando solo de los cambios que nos ocurren por inflamación, ¿no? Y hablamos de la trombocitosis reactiva, que seguramente en muchas interpretaciones, si es que en su país se hacen interpretaciones, porque muchas veces solo se entregan los números, ¿no? Pero ahí está un detalle por el cual aquí lo hacemos. Ahorita lo mencionamos en la parte de leucocitos. Una trombocitosis reactiva quiere decir que hay algo que de manera secundaria está repercutiendo en que exista trombopoiesis. Ahora bien, estas interleucinas que les pongo aquí, salvo esta TPO que significa trombopoietina, son citocinas o interleucinas que se expresan en procesos inflamatorios. Ahora, curiosamente, también son interleucinas, principalmente la interleucina 6, que promueven la producción de plaquetas, promueven la trombopoiesis. Entonces, en un proceso inflamatorio es muy común llegar a ver trombocitosis. Entonces tendríamos que empezar, ¿no? Mira, a ver, ya tiene anemia, que son anemias ligeras, ojo, y suelen ser no regenerativas, ¿de acuerdo? Mira, tiene anemia, tiene trombocitosis, nos queda ver el leucograma, cómo se comportan esos leucocitos. Y ojo, no necesariamente el comportamiento de los leucocitos repercute o forzosamente nos representa un proceso inflamatorio. Ahora bien, sí es importante, esto es una cuestión que yo siempre recomiendo, si es posible, si no, no pasa nada. Si pueden hacer un frotis, porque muchas veces se tiene el aparatito o el equipo de medición hematológica o el equipo hematológico en el consultorio, en el hospital, y prácticamente dependemos de él para poder hacer criterios de manejo, ¿no? Pero si es posible, si tienen tanto las tinciones como el microscopio, yo les recomiendo que hagan los frotis. No, esto no quiere decir que dejen de usar el criterio del patólogo clínico, porque obviamente el patólogo clínico tiene un entrenamiento de años para poder detectar cosas que son muchísimo más específicas. Entonces, pero nos puede ayudar mucho. Ahorita menciono el por qué. Pero, de manera general, tendríamos que empezar a grabar en nuestra cabecita cómo es que se ve un frotis con una leucopenia. Esto es más o menos como estos son frotis de caninos, cómo se ve un paciente con una leucopenia normal, y esto prácticamente lo grabamos con más frotis vemos. Y un paciente con una clara leucocitosis, que es muy importante también considerar que no todos los procesos de leucocitosis son necesariamente inflamatorios. Entonces, para interpretar un leucograma con una adecuada fiabilidad, tenemos que considerar si la medulosa produce leucocitos, ¿no? Primero, la producción en la médula ósea. Si tenemos esa o no, a veces es muy difícil de verlo a menos que hagamos una citología o una punción de médula ósea. Pero bueno, es una de esas cuestiones. A veces lo podemos ver de manera indirecta por el simple hecho de que podemos observar formas inmaduras en el frotis sanguíneo, tanto hablando de eritrocitos como de leucocitos, ¿no? Reticulocitos en el caso de los eritrocitos, células en banda en el caso de los leucocitos o granulocitos. Considerar la cinética leucocitaria, es decir, cuánto tiempo tarda una célula en producirse desde la médula ósea, cuánto tiempo tarda en circulación, que esto justamente es considerar la vida media, y cómo es que va a tardar en llegar a marginarse, a migrar, y cuánto tiempo dura en el tejido. Si tenemos claro esto,
podemos hacer una interpretación del leucograma muchísimo más fácil, por lo menos más completa. Tal vez no fácil, porque necesitamos tener muy claro muchos procesos celulares que tal vez no profundizamos todos los médicos, ¿sí? Entonces es importante. Tal vez para muchos lo que solo les importa es si están elevados o bajos. Pero bueno, representando de manera general, esto en un leucograma en un leucograma de caninos es más común, de carnívoros en general es más común tener alteraciones neutrofílicas claras, ¿no? Porque son la célula que predomina. No así en otras especies, por ejemplo en bovinos, en las cuales las respuestas neutrofílicas pueden llegar a ser tardías. En ese caso tendríamos que considerar otras formas o marcadores de inflamación. Pero bueno, aunando a esto, que tengamos neutrofilia no forzosamente nos significa que hay tanto infección como inflamación. Aquí se los pongo de primero porque es lo más común. La verdad es que sí es lo más común, pero reconsiderar que una inflamación puede ser tanto infecciosa como no infecciosa. Lo comento porque yo llegué a ser testigo de la labor con muchos colegas, que cuando llegaba el resultado del hemograma, de repente, pues una neutrofilia ligerita o límite. Vamos a darle antibiótico porque seguramente tiene una infección. Ahora yo les pregunto, no me tienen que contestar, lo veremos en los comentarios, pero sí, forzosamente es una infección. Y bien, si es una infección, forzosamente tenemos que dar antibióticos, porque hay que considerar que ya las resistencias bacterianas últimamente son una cosa tremenda, ¿eh? Entonces, pero también tenemos que la neutrofilia puede darse tanto por estímulo de corticosteroides, porque se altera la permeabilidad de la membrana, se altera la capacidad de adhesión de los neutrófilos hacia el endotelio, etcétera, etcétera. Puede llegar a haber neutrofilia justamente porque el paciente tiene estrés crónico y un paciente enfermo tiene estrés crónico. Ahora tendríamos que considerar más bien los grados de neutrofilia que pueden llegar a presentarse. Generalmente son ligeros. Las neutrofilias por tanto corticosteroides como catecolaminas suelen ser relativamente ligeritas. En catecolaminas existe ahí la cuestión de que pues el mismo hecho de que la adrenalina repercuta en que el corazón aumente su gasto cardíaco, su contractibilidad, se aumente la presión sanguínea, y al aumentarse la presión sanguínea siempre se van a arrastrar leucocitos que están en el margen del endotelio, bueno, del vaso sanguíneo. Y eso también nos puede llegar a aumentar ese número de leucocitos. Se habla que, por ejemplo, en el gato se tiene una gran cantidad de células en el espacio marginal y por ende pueden llegar a tener variaciones en neutrofilia muy marcadas sin que necesariamente sea proceso inflamatorio. Y bueno, algunas neoplasias pueden repercutir en esa neutrofilia tanto porque son leucemias neutrofílicas o porque son respuestas por síndromes síndromes paraneoplásicos. Ahora podemos pensar que una neutropenia es buena porque entonces, sí, los neutrófilos altos siempre nos van a representar una inflamación. No, porque también una neutropenia nos puede representar que existe un proceso inflamatorio en el cual exista demanda tisular aumentada o incluso hasta sistémica. Es decir, que el proceso inflamatorio, como ocurre en el caso del CIRS o de la respuesta inflamatoria sistémica, puede llegar a haber procesos inflamatorios prácticamente diseminados que repercutan en que la migración de los leucocitos se den en todos lados. Y si ocurren en todos lados, todos los neutrófilos se van a ir de la sangre hacia los tejidos. Por eso es que vamos a ver una neutropenia. Entonces, tendríamos que considerar eso. Si en algunos casos, por ejemplo, en un proceso de endotoxemia, pueda llegar a haber también un aumento en la marginación de los leucocitos sin que necesariamente haya inflamación o sea un proceso antes de la inflamación o simplemente porque la médula ósea está afectada. No tenemos una médula ósea funcional que nos produzca los neutrófilos que necesitamos para controlar esos procesos inflamatorios. Ahora aquí se tendría que considerar, que si no ya sería una plática de leucocitos, pero considerar también la presencia de bandas o no, porque en el grado, volvamos a lo que les comentaba, pensemos en la médula ósea como las barracas o el cuartel,
la circulación como, digamos, el transporte de los soldados y el tejido como la zona de batalla. En el grado que exista más proceso inflamatorio en términos de diseminación, va a haber más necesidad de neutrófilos o de leucocitos llegando a ese tejido. Cuantos más neutrófilos o leucocitos se necesiten en ese tejido, más se van a necesitar movilizar, pero llega a haber un momento en el que al haber un límite de neutrófilos maduros, se van a empezar a salir los neutrófilos inmaduros, que en este caso son los neutrófilos en banda. Entonces consideran mucho eso. Porque puede llegar a ver, cuando sabemos que un paciente está muy grave, cuando llegamos a tener, que ahí es como una cuestión de criterios, ¿no? ¿Qué tanto una neutrofila la podemos considerar como que se está controlando el problema o no? ¿Y qué tanto una neutropenia? Pero ahí siempre hay que correlacionarlo con los signos clínicos, ¿no? Pero sería importante, si ya la médula ósea no puede responder, ya hay más bandas que neutrófilos maduros, e incluso ya pueden llegar a salir con signos de toxicidad, ¿no? Que ya son los neutrófilos tóxicos. Entonces, los neutrófilos tóxicos se pueden presentar en procesos inflamatorios, en procesos de endotoxemia, y estos pueden darse de esta forma, ¿no? Estos campos de Dol que ahora les llamamos basofilia focal, no confundan, si les dicen basofilia focal es el cuerpo de Dol, ¿no? De hecho lo manejamos así, lo puse porque todavía hay literatura que lo maneja así. La basofilia difusa, que pues es un cambio de la coloración del citoplasma de manera difusa, como su nombre lo dice, procesos de vacuolización en el cual se activan esos gránulos, se degranulan, liberan sus sustancias, y esos huequitos pues prácticamente son los gránulos que liberaron todos sus enzimas. En granulación tóxica se ve más evidente justamente esa granulación en el citoplasma del neutrófilo, y en algunos casos también se habla de neutrófilos gigantes, ¿no? Que sí, ahí tendríamos que tener mucha familiaridad con cómo vemos el tamaño de los neutrófilos para determinar si un neutrófilo es más grande. Pero si vemos esto junto con una clara desviación a la izquierda, y la desviación a la izquierda es la presencia de bandas, junto con una disminución del número de leucocitos, entonces nos está hablando de que el proceso inflamatorio es muy severo. Y en estos casos, cuando hablamos de procesos tóxicos, ahí sí ya podríamos sugerir, ¿no? Asegurar que un proceso inflamatorio probablemente también tiene un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces es muy importante porque vean que no es lo mismo, no siempre va a ser así. Otras alteraciones de leucocitos, pues prácticamente aquí nada más menciono las cosas que tienen que ver con inflamación. Los monocitos, pues justamente con esa movilización que tienen en inflamación crónica, puede haber un momento en el que veamos monocitos o monocitosis en la sangre, que no siempre pueden tener un paciente con una inflamación crónica, y no necesariamente por cinéticas leucocitarias ver la monocitosis. La linfocitosis, siempre y cuando el proceso inflamatorio crónico vaya acompañado de un estímulo antigénico. Por lo general es así como se interpreta. Si bien sí hay en un alto número en tejido, no necesariamente así en circulación. Los eosinófilos, que pues de manera general pueden llegar a tener una respuesta contra parásitos, o regulando una respuesta de hipersensibilidad, o regulando algunos procesos inflamatorios. Los basófilos, que también pueden llegar a tener una respuesta contra parásitos o promoviendo las respuestas de hipersensibilidad. Pero si dan cuenta, cuando hablamos de inflamación aguda o de procesos inflamatorios, nos basamos mucho en los neutrófilos. Entonces ya tendríamos la anemia, la trombocitosis, el proceso inflamatorio leucocitario. Ahora, pues, es muy importante también considerar qué tanto vamos a confiar en estos equipos. Son muy confiables siempre y cuando esos equipos puedan llegar más bien, estén bien controlados, metan controles diarios y estén con sus reactivos como deben de ser, y considerar que también existen ciertas cosas que puedan llegar a repercutir en estos resultados. Entonces, tenemos que considerar si homogeneizamos bien la muestra, si se realiza un frotis o no, para poder correlacionar resultados. Es muy importante eso. Si dependemos únicamente de equipos automatizados, podemos llegar a tener un sesgo. La centrifugación adecuada de los capilares, en este caso, por ejemplo,
Hay algunos que utilizan, hay un método que es por un método de fluorescencia que ya no se usa, antes lo usaba la marca IDEX, ya no se utiliza mucho, ahora ya se usan mucho estos equipos de impedancia, pero eso también tendría que considerarse si se centrifugó de manera adecuada. Y si tiene la muestra de agregados plaquetarios, porque este equipo determina y cuenta células dependiendo de la complejidad y el tamaño de la célula. No es lo mismo la complejidad estructural que tiene un eritrocito que la complejidad y tamaño que tiene un leucocito. Pero si tenemos un agregado plaquetario que, pues, por obvias razones en la estructura o ultraestructura de la plaqueta puede haber más complejidad, si tenemos un acúmulo de plaquetas, podemos llegar a tener una bola así que pueda ser medido falsamente como un leucocito. Y esto es algo, por ejemplo, esto es un artículo de un caso clínico que se publicó más bien se presentó en una de las jornadas interdepartamentales, en el cual se metió, es un paciente que tenía una peritonitis bacteriana, se hizo un hemograma, se metió al aparatito de impedancia y el equipo marcaba que había una linfocitosis. Y cuando se vio en el frotis, realmente lo que tenía era una neutrofilia con desviación a la izquierda elevada. Entonces, no es para nada igual una linfocitosis de una neutrofilia con desviación a la izquierda. No significan lo mismo. Y el grado de significancia que nos puede ayudar también al grado al pronóstico es muy diferente, ¿cierto? Entonces, ahí les pongo el link, digo, no le pueden dar ustedes, pero cuando este video se va a seguir viendo, lo van a poder ver con acá, igual por título o con el link se puede ver, ¿no? Ahora, bueno, alteraciones bioquímicas, que si bien aquí no hay muchas y prácticamente lo que nos importa es la parte proteica, pues sí hay que considerar cómo interpretamos las proteínas. Bueno, en primera hay que considerar cómo es que se clasifican esas proteínas. Tenemos proteínas de fase aguda, que son prácticamente proteínas que se producen o que se estimula su producción en procesos agudos, que son estas, que son de manera general, son estas que están aquí. Tenemos proteínas de fase aguda negativa, quiere decir que su producción va a bajar. Por eso es que la albúmina suele verse disminuida en procesos inflamatorios, tanto como crónicos. La transferrina incluso también, ¿no? La proteína que nos ayuda a transportar el hierro también puede llegar a disminuirse, lo cual te puede repercutir o coadyuvar en esa anemia por inflamación. Y tenemos las proteínas de crónica o tardía, que son prácticamente las inmunoglobulinas, ¿no? Las producidas principalmente por los linfocitos. Entonces, es muy importante considerar esto porque si tenemos noción de cómo es que se mueven esas proteínas dependiendo del proceso inflamatorio, entonces vamos a tener una mayor información para poder interpretar un programa. Porque era general, bueno, no importa, lo menciono. En general, la proteína total se representa por la concentración de albúmina y la concentración de globulinas. Entonces, se mide proteínas totales, se mide albúmina y la diferencia entre esas dos es la cantidad de globulinas. Ahora bien, cuando hablamos de globulinas, generalmente se piensa que esas globulinas solo son las inmunoglobulinas, pero las globulinas también son estas proteínas de fase aguda. Por eso es que es importante considerar el tener estas proteínas manifestadas también pueden llegar a atacar nuestras proteínas. Las alteraciones proteicas se llaman disproteinemias y es muy importante considerar que dependiendo de cómo se mueven, podríamos clasificarlas como selectivas o no selectivas. ¿A qué me refiero con selectivas o no selectivas? Pues prácticamente, si tenemos una variación de las proteínas de manera pareja, porque las proteínas son como tal, como si tenemos alteraciones del estado hídrico, las proteínas siempre van a variar, ¿no? Entonces, si tenemos alteraciones que nos muevan a todas las proteínas de manera general, así todas, por ejemplo, un paciente que tiene deshidratación, todas las proteínas se van a concentrar porque hay hemoconcentración.
Si tenemos pérdidas proteicas, todas las proteínas se van a disminuir o se van a perder. Esto es una no selectiva. Una alteración selectiva se refiere a que existe un cambio específico de uno de estos. Se puede ver mejor en otros estudios, vamos a ver. Pero, por ejemplo, si solo tengo un incremento de las globulinas, entonces es selectiva porque solo las globulinas están incrementando. Si tengo pérdidas por una cuestión de tamaño estructural, si tengo solo pérdidas de albúmina vía renal, entonces tengo una medida selectiva de solo albúmina. Entonces tengo un cuadrito que prácticamente yo recomiendo que no necesariamente se lo aprendan, sino que más bien entendamos cómo es el proceso, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, si tengo mis dos manos, esta de este lado una y de este lado son las globulinas, siempre vamos a tener que la relación entre estas dos van a representar siempre algo. Y eso se da con la relación AG. La relación AG es simplemente entre la albúmina y la globulina que nos da un factor, ¿no? Entonces, esto para poder determinar cómo se comporta una u otra. Procesos que siempre nos llevan a alteraciones no selectivas, siempre va a llevar las dos igual, ¿no? Entonces, si las dos incrementan, las proteínas totales incrementan. Las dos disminuyen, las proteínas totales disminuyen. Si tengo hemoconcentración, las dos van a subir. Si tengo pérdidas proteicas, las van a bajar. Pero si tengo un proceso inflamatorio, pues tal vez las globulinas, bueno, como es proteína de fase aguda, disminuye, ¿no? Pero fíjense una variación. Ok, bueno, un paciente que no calostró, no calostró, tal vez las concentraciones de globulinas estén bajas, pero si el hígado funciona, bueno, el albúmina, ¿no? Paciente con insuficiencia hepática, ok, tal vez no tiene una adecuada de albúmina y las globulinas se quedan igual. ¿Vale? Hay ciertas globulinas hepáticas, pero la mayor parte son inmunoglobulinas, entonces es importante considerar esto y entenderlo así. Pero entender como ese resumen, aquí tenemos este cuadrito, ¿no? En el cual ya nos habla de si tenemos una hiperproteinemia con una relación disminuida, entonces puede estar asociado a esto. Porque muchas veces se cree una disminución del AG, forzosamente siempre es inflamación. No, y si tal vez lo bajó la albúmina, en este solo se tienen pérdidas de albúmina, entonces no tienen ningún problema aquí, ¿no? Pero si tienes tanto de globulinas como albuminas, ya se diferente. Esas relaciones cambian. Selectivas, fíjense cómo todas van siempre al mismo, porque las dos se mueven igual, ¿sí? Entonces, y hay selectivas que nos llevan, aquí tendré que ver una flechita para arriba, perdón, pues hacia arriba la relación, porque realmente la albúmina esté relativamente más alta que las globulinas, o las globulinas tal vez más bajas con una albúmina normal, ¿sí? Entonces, ok, podemos llegar a considerar esas disproteinemias significan. Si considero que esas globulinas están representadas por muchas otras proteínas y tenemos un interés para poder determinar justamente esto, entonces podemos hacer una electroforesis. Y en una electroforesis sí vamos a poder determinar, tanto por cargas y pesos moleculares, cómo se distribuyen y cómo se conforma ese conteo de proteínas totales, ¿no? Porque ese conteo de proteínas totales, a final de cuentas, es un montón de proteínas que me dan un total de estos componentes, y es muy importante considerar cómo es que estas se distribuyen. Entonces tenemos esta fracción que es la albúmina, solo la albúmina y la prealbúmina en algunos casos, en algunas especies hay más prealbúmina, por ejemplo en aves, se puede llegar a ver siempre en esta parte, ¿no? Tanto por tamaño, por sus cargas. Y depende de cómo se van tanto alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma, pueden llegar a ver muchísimas globulinas diferentes, ¿no? Por ejemplo, beta 2 está complemento, aquí cargas ya empieza a haber inmunoglobulina M, A, y generalmente es más común que pueda llegar a haber alteraciones en este lado, ¿no? Aquí vamos a hablar de ejemplos rápidos. Entonces, podemos llegar a tener alteraciones básicas por gamma globulinas, que es justamente esta última T, y que pueden ser tanto policlonales como oligoclonales. Quiere decir,
Y monoclonales. Eso quiere decir, por ejemplo, hay una variación estructural que repercute en que el espacio en la electroforesis se vea más amplio porque hay una variación estructural de esas proteínas, ¿no? Que están en una misma carga, pero estructuralmente tienen cierta diferencia. Y cuando hablamos de una monoclonal, generalmente ocurre, por ejemplo, no necesariamente, pero es muy común que ocurra en procesos neoplásicos. Entonces, hay una producción clonal, es decir, todas las proteínas van a tener una misma estructura y eso se va a ver más como este tipo de picos, ¿no? Pueden llegar a ver problemas de mieloma múltiple. Aquí tenemos una producción generalmente puede ser monoclonal, peritonitis infecciosa que puede ser clonal, es decir, con muchísimos tipos de proteínas. Puedes tener, por ejemplo, en procesos agudos inflamatorios, que estos tal vez en otras fracciones no necesariamente son globulinas, si se dan cuenta, ¿no? Y si, bueno, no hay tanta diferencia, a final de cuentas es una displinemia que no suele verse tan fácil o se suele interpretar tan fácil en una bioquímica. Entonces, es muy importante considerar eso, ¿no? Pueden llegar a ver las figuras tanto monales como oligoclonales, en las cuales hay incrementos de dos tipos de proteínas y se pueden ver justamente con estos típicos, ¿no? Y esto, digo, no es como ustedes van a aprender a hacer una electroforesis, simplemente esto ocurre cuando las alteraciones o displenias no tienen como no nos sugieren un cuadro patológico importante, ¿no? Y que muchas veces suele suceder, ¿no? El paciente con fiebre inexplicable que no tiene muchos hallazgos en el hemograma ni en la bioquímica, no son hallazgos muy eh, eh, claros, ¿no? No son contundentes. Entonces, tal vez a veces requerimos hacer pruebas un poquito más específicas para determinar cómo son esos perfiles proteicos, porque eso nos puede determinar si, por ejemplo, puede estar asociado a algún proceso neoplásico, si puede estar asociado a algún proceso infeccioso específico. Por ejemplo, es relativamente común que pueda en histoplasmosis, en leishmaniasis, en erliquiosis, que puedan llegar a haber alteraciones proteicas características que no necesariamente puede llegar a ver en algunos estudios de laboratorio. Y bien, se puede hacer medición de algunos componentes específicos si hacemos inmunoelectroforesis, en los cuales ya directamente vamos a poder determinar concentraciones de algunas proteínas específicas y no tal de un grupo, ¿no? No una fracción, sino ya una proteína de esa fracción. Entonces, es muy importante considerar eso. De manera general se puede los perfiles, digo, no suele ser muy común de manejarse, aunque todos los laboratorios que seguramente conocen tienen el servicio de hacer una electroforesis, pero en general no es muy usada porque a veces se llega al diagnóstico con menos pruebas o pruebas específicas que ya directamente nos detectan o porque simplemente se dio un trato, mejoró y simplemente no se llegó a un diagnóstico. Ahora bien, si hablamos de nociones en la citología, hay que recordar que la citología es una técnica que nos va a ayudar a diferenciar si la naturaleza de la lesión puede ser tanto inflamatoria como neoplásica, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lesiones inflamatorias y considerar de nueva cuenta un proceso inflamatorio no forzosamente es infeccioso. Podemos llegar a ver alteraciones inflamatorias, en este caso, por ejemplo, se tiene una población de neutrófilos, una inflamación supurativa clara, y no necesariamente tiene que haber un proceso infeccioso. Si bien por algunas características o algunos cambios citológicos, como por ejemplo una cariorexis, lisis, oncosis, son cambios tanto del núcleo como del citoplasma, puede sugerirse de manera directa que puede haber una presencia infecciosa, no forzosamente es así. Cuando decimos que una presencia infecciosa es claro, culpable de la inflamación, cuando como tal vemos
a las bacterias. En este caso, en estas dos fotos, tenemos bacterias de hecho, una población de varios tipos de bacterias que están presentes en esa citología. Y en muchas ocasiones llegamos a ver también que hay fagocitosis, ¿no? En estos casos, por ejemplo, ya las bacterias están fagocitadas, y qué mejor hallazgo que eso para decir que hay un proceso inflamatorio séptico o inflamatorio infeccioso, ¿sí? Es muy importante, la interpretación siempre debe de considerarse inflamación dependiendo de la población celular, séptica o no séptica. Otras pruebas para infección. Bueno, acabamos de hablar de pruebas que tanto nos pueden decir cómo está la inflamación como la infección. Existen pruebas específicas para poder determinar si existe un proceso inflamatorio claro, ¿no? Y en ese caso es muy importante, por ejemplo, hacer algunas técnicas, por ejemplo, la medición del fibrinógeno. La medición del fibrinógeno generalmente se utiliza en animales, en rumiantes, en caballos, cerdos, los cuales se determina por una diferenciación por la técnica del fibrinógeno, poniendo a esa proteína que es termolábil para degradarla, hacer una diferencia de nuestra medición de proteínas totales, menos la medición de las totales sin el fibrinógeno, nos da el valor de fibrinógeno. Que ahí tendríamos que compararlo con el valor de referencia de la especie, y también se puede hacer, para tratar de hacer un poquito más fácil esa determinación, relación proteína-fibrinógeno, es decir, es igual, ¿no? Los procesos inflamatorios o proteicos que nos llevan las proteínas a moverse en la misma, es lo mismo, selectivas y no selectivas, ¿no? O hemoconcentración, las dos se suben, tanto proteína como fibrinógeno. Si tengo pérdidas, las dos se bajan. Inflamación, proporcionalmente, el fibrinógeno se va a incrementar. Aquí es una representación, no necesariamente es como una proporción de que le gane, ¿no? Las proporciones de fibrinógeno siempre son muy chiquitas, pero tal vez si estamos así, el fibrinógeno va a estar así. Pero eso ya va a ser más fácil de determinarlo con la relación proteínas totales fibrinógeno. Y aquí se hace la proteína total menos el fibrinógeno entre el fibrinógeno, ¿no? Aquí está la fórmula. Y ya dependiendo de lo que nos salga, si tenemos una relación proteínas-fibrinógeno menor a 15 en rumiantes y menor a 20 en equinos, es sugerente de inflamación aguda. Si en rumiantes baja de 10 y en equinos baja de 15, seguro que es un proceso inflamatorio. El fibrinógeno se puede medir directa, podríamos decir de manera indirecta. Somos un equipo de medición de tiempos de coagulación. Ya existen portátiles que incluso ya ven en los reactivos el tiempo de trombina. El tiempo de trombina, de manera indirecta, el cálculo nos puede determinar las concentraciones de fibrinógeno con una mayor confianza. Entonces, eso también sería muy útil para poder determinar, porque el fibrinógeno es una proteína de fase aguda. Entonces, si tenemos la hiperfibrinogenemia, entonces podemos considerar que el paciente tiene inflamación aguda. Otros marcadores, esto es de un artículo, prácticamente se tienen, ¿no? El amiloide sérico A, por ejemplo, en caballos es como un marcador de inflamación aguda que nos va a ayudar muchísimo a determinar si el paciente tiene o no. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando ocurren casos en los que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. El proceso inflamatorio no es muy aparente, pero el hacer estas mediciones nos dicen y nos confirman, tu paciente tiene un proceso inflamatorio. Por ejemplo, en perros se recomienda más la proteína C reactiva, en vacas la aptoglobina, en los cerdos también la proteína C reactiva. Aquí realmente no es muy común, ¿no? La proteína mayor de fase aguda o la glicoproteína ácida alfa 1. Entonces, es muy importante tener esa consideración. Se pueden medir, sí, los laboratorios las tienen, pero es siempre considerar si son de esos casos raros que
difícilmente podríamos llegar a determinar diagnóstico, es importante tener esto como un factor. En medicina humana se miden todas estas. Realmente, pues hay una mayor investigación en ese sentido. Hay muchísimas más. Se utilizan incluso mediciones específicas ya de algunas interleucinas, o incluso se miden ya tal cual algunas inmunoglobulinas por algunas de inmunodifusión, por ejemplo. Pero bueno, esto está muy bien estudiado en humanos, y de manera general, pues no es algo en lo que de manera rutinaria hagamos en medicina veterinaria, pero es conveniente que empezáramos a considerar ese uso para poder activar y adelantar nuestra profesión, ¿no? Nuestro hacer diagnóstico. Ahora hablemos de manera muy somera de pruebas infecciosas. Tenemos cultivos que directamente podrían haber cultivos tanto bacteriológicos como micológicos, y considerar que justamente el que veamos el microorganismo creciendo es totalmente sensible de que en efecto el paciente tiene ese microorganismo. Ahora, esto es algo que quiero comentar, porque el grado en el que nosotros podamos llegar a discernir que el proceso inflamatorio infeccioso está presente, podemos llegar a hacer un tratamiento adecuado. En el grado que sabemos cómo se va a comportar ese tratamiento con el paciente, vamos a poder dar un tratamiento mejor. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esos antibiogramas en los cuales pues, tenemos resistencia clara a muchos de los antibióticos que utilizamos de manera normal, ¿no? Por ejemplo, amoxicilina bulánico, acitromicina, es muy común llegar a ver esto, ¿no? Y gente, muchos colegas les gusta intentar tratamientos antibióticos a ver qué pasa, ¿no? Cuando a veces tal vez el dar el tratamiento antibiótico suficientemente caro o como para que un antibiograma hubiera sido más fácil. Pruebas de serología, por ejemplo, el inmunofluorescencia, la microaglutinación en placa de Lepira, son de las más comunes que se realizan. Y estas pruebas que pueden ser tanto directas o indirectas. Indirectas porque estamos determinando el anticuerpo del agente, no el antígeno. Si hablamos de antígeno, entonces estamos viendo que hay un componente del agente que está presente en el cuerpo. Podríamos decir que es directo. Pero si estamos midiéndolo por anticuerpos, ¿cómo sé, no? Por ejemplo, en microaglutinación en placa para lepto, puedo tener un paciente con concentración, con titulaciones positivas, y tal vez solo son concentraciones postvacunales y no necesariamente infecciosas. Entonces, esto que dice, ¿no? De hay que hacer más pruebas para coronavirus. Pero ¿por qué no hacemos más? Porque las pruebas que están estandarizadas rápidas son pruebas indirectas que están tratando de hacer tipo ELISAs como estas, ¿no? Y por eso el estándar de oro es el PCR, porque en el PCR, aquí vemos una imagen de una aglutinación, en el PCR prácticamente lo que estamos determinando es la presencia de la gente, porque estamos amplificando que existe el ácido nucleico, los genes, el material nuclear, el material genético de la gente. Entonces, si está, es porque hay la gente, ¿no? ¿Cómo podremos saber? Tengo un paciente con parvovirus, puedo darle una ELISA, ver si tiene anticuerpos contra el parvovirus, o determinar por amplificación de material genético, determinar si el virus está presente o no. Y bueno, aquí nada más para ya terminar, pues les pongo aquí un ejemplo de cómo actúa en toda la cascada de la inflamación, a qué niveles ocurren los antiinflamatorios más comunes, ¿no? Los corticosteroides, que por eso es que son muy buenos antiinflamatorios, porque prácticamente aquí nos van a estar bloqueando directamente desde el ácido araquidónico, va a evitar que se haga la oxidación, y también tienen los COX, los inhibidores de la ciclooxigenasa o los AINES, que prácticamente ahí hay diferentes, si es COX-1, ahí farmacológicamente tendríamos que considerar cuándo usar uno y cuándo usar otro, pero fíjense cómo actúan en niveles diferentes. Solamente los corticosteroides suelen tener alteraciones secundarias
más de tratar o de considerar en comparación con los corticosteroides. Y también considerar tiempos de uso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues antes también de considerar tratamientos antibióticos, considerar y recordar cómo es que funcionan, ¿no? El mecanismo farmacológico por el cual van a matar a la bacteria, ¿no? Algunas actúan a nivel de pared, otros actúan a nivel de núcleo. Entonces, para no estar dando tratamientos así de, pues ahora le voy a dar amoxicilina, ahora le voy a dar fluoxetina y a ver qué pasa, ¿no? Pues entonces considerar, porque hay algunas que son más específicas para por ejemplo, gram positivas, gram negativas, etcétera, etcétera. Y bueno, para que no irnos ya con el tiempo, pues les doy las gracias por su atención y pues a chance de unas cuantas preguntas. Les dejo mi contacto, es mi correo, cualquier duda específica que tengan. Igual, de todas formas, el video va a quedar en la plataforma. Pueden seguir dando los comentarios y se van a contestar esas preguntas. Listo, pues bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por recibir aquí en la casa, tu casa. Gracias al Laboratorio Inofarma. Muchas gracias a CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria. Al doctor Isidro Castro, un saludo muy cariñoso. A Sermo, también, que siempre nos apoya en cuestiones de la difusión. Y pues bueno, tenemos muchas preguntas. Lamentablemente hubo un problema con el internet y estuvo al final con intermitencia de sonido, pero eso no lo controlar, es cuestión de internet. Pero está el correo de Víctor Daniel para que nos pueda contestar todas las dudas que quedaron. Tiene una pregunta que dice la doctora Lucy Llamas: ¿las activas cómo es? Una proteína, se habla proteína de fase aguda. Quiere decir, cuando existe un proceso inflamatorio, estas dejan de producir. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, lo que hace, vamos a decir, las interleucinas le dicen al hígado, oye, vamos a producir globulinas para promover el proceso inflamatorio. Como necesitamos producir globulinas, a grosso modo es como una proteína activa, proteína que se disminuye su concentración en procesos de inflamación. Ok, bueno, pues vamos a dejar las preguntas para la sesión por correo electrónico.